nuestra fe y esperanza en Dios. Dios es quien nos cuida. ¿De quién podemos temer si el Señor nos cuida? Si Él es el que nos defiende. Y si nos llega a pasar algo, es decir, perder la vida, que es lo peor que de pronto para algunos puede suceder, es ir a casa, a la casa de nuestro Padre, a disfrutar de las glorias eternas. Amén. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan hoy por primera vez o que han venido en los últimos días. Queremos que hoy usted sienta que Dios va a hablar a su necesidad y a su corazón. Y le voy a invitar, mis hermanos, antes de contarles por qué está esto así. Se celebró el Día de la Pareja, digamos Día de Amor y Amistad, el Día de la Pareja el viernes. Si usted ahora se quiere tomar una frutico al final, tranquilo, para eso dejamos el cero. Dijimos, no lo toquemos, dejémoslo así. Y si usted se quiere tomar una fotico, totalmente gratuita, ¿cierto? Pero tuvimos ¿cuántas parejas? 23 parejas el viernes. Y todo salió bien para la gloria del Señor. Y esperamos que este proceso se siga dando cada 15 días de encontrarnos como parejas. Por favor, también tenemos espacios para solo hombres que no tienen esposa, mujeres que no tienen esposo, para que en esos espacios usted también se involucre. Y usted no diga, no tengo esposo, diga, yo sí tengo, es Cristo. Mi esposo es Dios. Si es que murió, se fue, pero Cristo es mi Señor. Vamos por favor a la Escritura. El Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. El título de la enseñanza hoy es cuando lo espiritual domina lo material. Recuerden, vivimos en una sociedad materialista donde lo material está sobre lo espiritual. Es más importante el materialismo que la espiritualidad. La espiritualidad parece algo soso, algo fuera de moda, pero Dios nos dice que al tener la mente de Cristo, eso hará que pongamos a Dios por sobre todas las cosas del mundo. Capítulo 16 del Evangelio de Lucas, versículo 19 al 31. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Síganme ahí, por favor. Hay Biblias nuevas, no les había dicho. Hay Biblias nuevas para prestar. Si usted quiere tener una Biblia, eso sí, cuando se vaya y la regresa, pero, o si se la va a llevar, por favor, léala. ¿Sí? Pero no se quede, por favor, sin Biblia o sin dónde leer, o acérquese a alguien, por favor. Usted dice, ¿y por qué la Nueva Versión Internacional? Porque nos gusta eso. Si usted tiene la Reina Valera, o usted tiene Dios habla hoy, usted tiene otra versión, pues use esa nueva traducción viviente. ¿Bien? Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham,
ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro, le fue muy mal. Pero ahora le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo o una cima entre nosotros y ustedes entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que adviertas a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, es decir, eso es la ley de Dios. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Ya se levantó alguien de entre los muertos, ¿sabían? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y el mundo sigue sin creer. Oremos. Señor, bendice tu palabra en esta mañana, Señor, y bendice nuestras vidas. Dispón nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que estemos concentrados en el mensaje de hoy, porque es un mensaje que demanda una respuesta. El día de salvación es hoy. Señor, que ninguno de nosotros salga de este lugar sin haber considerado las palabras de esta perícopa o esta porción de la Escritura, Señor. Ilumínanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, y ayúdanos a entender qué nos quisiste dar a entender aún 2000 años después a nosotros, porque fue pertinente y relevante para esa multitud a quien Jesús estaba dando esta enseñanza, pero sigue siendo relevante, sigue siendo importante para nosotros hoy en día, Señor. Así que abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor. Necesitamos que tú dispongas nuestro corazón para que esa palabra pueda entrar como espada de doble filo y llevar o hacer o cumplir el propósito por el que tú, Señor, la estás trayendo en esta mañana a nuestras vidas, Señor. No estamos aquí por casualidad, tú nos has traído hasta aquí, Señor, y hoy seguramente, y lo sé, necesitamos escuchar tu voz. Amén. Bueno, hay un hombre aquí que la Escritura describe no con nombre propio, sino que dice era rico. Simplemente dice este hombre era rico. Del otro sí lo llama por nombre propio y dice que es Lázaro. ¿Sí? Y hay como un contraste ahí. ¿Cuál es el contraste? Hay uno muy adinerado, hay otro que no tiene dinero. Hay uno que seguramente estaba bien de salud y que todos los días hacía fiesta. Uno no va a hacer fiestas todos los días si no está bien de salud, ¿cierto? Y si no tiene dinero suficiente. Mientras que a la puerta hay un hombre que se echa todos los días esperando que este hombre tenga compasión de él. No que le dé comida todos los días y a toda hora, pero que sí muestre misericordia, porque este hombre dice, Jesús ansiaba aún llenar su vientre con las migajas que cayeran de las mesas donde banqueteaba este hombre con su familia y con sus amigos, pero eso le era negado. Seguramente decía, no, barran eso y bótenlo, que los perros la coman. Y los perros se le acercaban a este hombre, y dice que este hombre parece ser sufría de una enfermedad cutánea, y que los perros se acercaban y le lamían la llaga. Esto para un judío es una cosa horrible. No solo ser pobre, no solo estar enfermo, sino también que los perros se acerquen porque eran animales inmundos. Entonces, al perro, y al pobre, y al enfermo, corra allá.
porque el que estuviera pobre o estuviera enfermo o se contaminara, pues era rechazado por los líderes religiosos de esa época, porque había una relación de esa situación con pecaminosidad o no tener el favor de Dios. Ojo pues con las teologías, ¿cierto? Que los discípulos de Jesús iban caminando y vieron un hombre por ahí ciego, y los ciegos en esa época pues no tenían más oportunidades que sentarse por ahí en cualquier parte que le echen la monedita. Vivía de la misericordia de los demás. Y cuando los discípulos le dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así? ¿Está pagando un pecado de él o de otros? Jesús les dice: ni lo uno ni lo otro. Esa teología de ustedes no funciona. Entonces parecía que era retribuciones, ¿cierto? Otros dicen, lo llaman maldiciones generacionales. Dice: ¿está pagando qué? ¿Los pecados de los tatarabuelos o qué? No, dice: está así para que se demuestre en él la gloria, se manifieste la gloria de Dios en él. Amén. Entonces, no relacione siempre pobreza o crisis económica porque a usted lo abandonó Dios. No, siga orando, porque seguramente usted va a ser instrumento de la gloria de Dios, y en su momento el mundo verá cuando Dios lo exalte en su momento. Porque dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Usted ha recibido rechazo, humillación, desprecio, ha estado siempre en crisis. Podrá ser el momento en que Dios lo lleve a otro nivel o contexto, o puede que lo mantenga ahí, porque este señor ya se da cuenta que él murió con llagas, murió pobre, pero fue a la presencia de Dios. No fue, ojo con eso, no fue el rico al infierno porque era rico, no, con esas conclusiones, ni este fue al cielo porque era pobre, nada de eso. Eso tiene que ver con piedad e impiedad, con consagración a Dios y con quien no estaba consagrado. Y ese hombre ahí tirado en el suelo estaba consagrado a Dios, siguió reverenciando y siendo fiel a Dios a pesar de lo que estaba viviendo. Este capítulo 16, si usted hoy tiene la oportunidad en su casa de leerlo, usa dos parábolas: la del mayordomo infiel y el rico y Lázaro. Se encuentran estas dos parábolas en relación con el prójimo, mediados por los bienes y el dinero. Ambos conjuntos de parábolas deben ser vistas como dos caras de una misma moneda. Por un lado vemos que del encuentro profundo con Dios no se vuelve a la vida de la misma manera, y por otro lado notamos que nuestras lealtades cambian, pues no se puede servir a dos señores, a dos principios excluyentes, el prójimo o a uno mismo, como lo dicen los versículos 13 y 14 de ahí de ese mismo capítulo 16. ¿Qué dice ese versículo 13? Ahí en ese capítulo 16. ¿Qué dijo Jesús? Capítulo 16, verso 13. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Sabe cómo se nos llama? Sirvientes. Ustedes no pueden servir, así que ustedes son sirvientes. No pueden servir a las riquezas ni pueden servir a Dios. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que se nos olvida que somos mayordomos, que somos administradores y creemos que somos dueños. Y ahí es donde empieza el ego a inflarse y esa superioridad. Y creer que porque yo tengo muchos bienes, eso es respaldo de Dios. Eso es falso. Eso es teología de la prosperidad. Eso no significa que Dios esté como lo hizo con este hombre. Este hombre tal vez pensó que iba a terminar en un lugar diferente, porque cuando abre sus ojos ve a Abraham, no sé cómo lo reconoció, pero dijo: Padre Abraham, y ve a Lázaro al lado de él, y cree que Lázaro está para servirle a él. Padre Abraham, envía a Lázaro hasta aquí. Él seguramente pensó: Abraham es mayor que Lázaro, en el reino de los cielos no ocurre eso como aquí. Allá no hay estratos sociales, allá no hay títulos. Allá Abraham estaba al lado de Lázaro, seguramente igual, pero para el rico había uno que todavía era menor.
mándalo aquí, a que moje mi lengua, que es que estoy en un tormento, en una angustia. Es claro que Dios desea en su amor liberarnos de la opresión, la esclavitud y la indiferencia. De eso se trata este pasaje. Es decir, un encuentro con Cristo significa imaginar y comprometerse con un nuevo ámbito de vida. Por favor, ¿sí me están viendo por aquí? No me corro más. No quería hacerme tan adelante para no estar muy cerca de él. Cuando venimos a Cristo, Cristo cambia la perspectiva. Y los que están arriba, Dios los ve abajo. Los que están abajo, Dios los ve arriba. Los que están de primero, dice Dios, estarán de últimos. Los últimos son los primeros. Ojo con eso, porque Dios ve las cosas de forma muy distinta como las percibimos nosotros acá. Es así que la espiritualidad de Cristo en cada creyente comienza con una actitud que pone en primer lugar lo espiritual y en segundo, ¿qué? Lo material. Ojo con eso, vuelvo y repito, con pensar que las bendiciones de Dios todas son materiales y que queremos el reino de Dios y las bendiciones aquí. Hay alguien que me decía, yo no quiero caminar por calles de oro allá, yo las quiero aquí. Yo no quiero la bendición allá, yo la quiero aquí. Yo no quiero una casa, por ahí no sé si escuchado una vez un himno que se llama Más allá del sol. Yo quiero una casa o un hogar más allá del sol, es decir, en la eternidad. Ahora escucho a los pastores diciendo, yo no quiero casas ni mansiones allá, yo las quiero aquí. Bueno. Y por eso es que no nos queremos morir, porque estamos tan aferrados a esto que ya no queremos allá, sino quedarnos aquí. En concreto, la parábola del hombre rico sin nombre y Lázaro, que significa, yo ya les había contado, no lo he dicho, pero si sabe alguien qué significa Lázaro. Dios ayuda, o Dios ha ayudado. No es simplemente entonces una instrucción directa sobre los estados de pobreza y riqueza, sino sobre la insensibilidad, ceguera, crueldad, impiedad e indiferencia que resultan de haber servido a otro Señor. Vuelvo y repito, en esta tierra hay dos señores, según lo escribe aquí Jesús. Un Dios llamado Mamón, que con el que describe la riqueza. Hay también por ahí la describe la Biblia en el Antiguo Testamento, la diosa Fortuna. Aquellos que esperan ganarse la lotería para que su vida cambie. Le están rindiendo con cada que van y juega el chance, la lotería, el baloto, el paisita, no sé qué. Eso es diezmarle a la diosa Fortuna. ¿Y que en quién está la esperanza? En la suerte, no en Cristo. Y el rico también espera que sus bienes, su poder, su dinero lo sostengan, le den seguridad, le brinden el amor, la paz, la seguridad que necesita. Cuando Dios dice, no, yo no te he dado eso para que lo veas así, yo te doy eso para que lo disfrutes, pero tú debes amarme a mí, confiar en mí, porque soy yo quien doy eso. Si usted está pensando más ahora en lo material que en lo espiritual, usted vendrá a la casa de Dios a mirar sus manos. Señor, ¿qué tienes para mí? Hoy le dicen a uno, ponga las manos así como para recibir. Y no le dicen a uno, prepárese para que Dios toque y transforme su corazón. Y mire y pueda mirar, es el rostro de Dios en lugar de estar mirando continuamente sus manos. Cuando la vida se reduce a invertirlo todo en nuestra propia realidad, un ejemplo de ello, las riquezas terrenales, perdemos la comunión con Dios y con el prójimo. En definitiva, invertimos en nuestra propia perdición. El Señor Jesús indicó a sus seguidores en algunas oportunidades, no hagan tesoros ¿dónde? En la tierra. ¿Por qué? Porque se oxidan, porque vienen los ladrones y se lo llevan, por muchas cosas. O dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde? Eso le pasó a este hombre aquí, perdió su alma, pero había ganado mucho en esta tierra. O como lo expresó el apóstol Pablo, pongan la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre.
En su primera carta a Timoteo hallamos esta advertencia de parte de Pablo: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Vuelvo y repito, aquí el problema no es tener dinero ni ser rico, es amar por encima de Dios. Eso se vuelve codicia, avaricia. En palabras del escritor John Ray, el dinero, escuche, en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso y hay dolor en su pérdida. Hay muchas personas que se suicidan. Si la bolsa de valores cae, me tiro por este rascacielos de una vez. ¿Yo para qué la vida sin dinero, sin mis posesiones? ¿Yo qué voy a hacer sin mis cosas materiales? 2/3 partes, dice Ray, 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa divina. El dinero no, el amor al dinero. El dinero no es el problema, es el amor que se vuelve para ti un ídolo y lo amas y te angustias, o por el contrario, te tranquilizas y diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Bien? Hoy el primer punto, voy más rápido. 2 puntos que quiero tratar. El primero es: el Evangelio nos lleva de una mentalidad de dueños o administradores o mayordomos, como lo quiera definir, a una mentalidad, no una mentalidad de ser dueños, porque dice también la Escritura: nada hemos traído, ¿cierto? ¿Cómo le entregan a usted un bebé allá en la sala de cirugía? Ensangrentado, todo morado, azul o verde, no sé, nosotros cambiamos de colores continuamente, ¿no? Somos multicolores. Entonces, ¿qué traía ese bebé? Nada, el cordón ahí. Toca que lo lleven, lo limpien, lo preparen, le pongan la ropita, pero ni ropa traemos. Y igual nos vamos, ¿cierto? No llevamos nada. Jesús recalcó lo espiritual sobre lo material y demostró que lo espiritual domina lo material. Lo más importante de todo es la influencia del Espíritu en nuestra relación con Dios y con los demás. Es cómo percibo yo a los demás, cómo los trato, cómo me allego a ellos, porque se parecen mucho a mí en muchos aspectos. Tienen igual cantidad de dinero, están en el mismo estrato social, o cómo usted se acerca o permite que otros se acerquen a usted en base o con base en qué. Cómo usted analiza y percibe a los demás. Nuestro crecimiento cristiano solo puede medirse con la dependencia en Cristo y del Espíritu Santo. Tengamos presente, iglesia, que Dios dirige nuestra vida exterior mediante su Espíritu, obrando ¿en qué? En nuestra vida interior. Y cuando Dios ha estado transformando su corazón y lo espiritual domina lo material, entonces lo material empieza a cobrar sentido. Y yo digo, ¿qué puedo hacer con todo esto? ¿A quién yo puedo ayudar o bendecir? Obviamente no puedo darle a todo el mundo, porque uno tiene que aprender que la gente tiene que confiar en Dios. No puede venir a pedir y que tome. Es decir, no ore y confíe también en Dios, porque no nos podemos convertir en Dios para otros y suplirles cada necesidad cuando hablan, no. Entonces, ¿a qué voy con esto? No, hace poco dimos una enseñanza aquí también sobre aquel hombre que fue prosperando y empezó a pensar, ay, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¡Qué maravilla! Nunca pensó en los demás. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Voy a ampliar mis graneros y voy a decirle a mi alma, descansa, despreocúpate, gózate, años vienen por delante,
disfruta todo esto que tienes. Y después viene alguien y le dice, insensato, no sabes que hoy vienen por tu vida y lo que has acumulado, ¿de quién será? Fue rico para consigo mismo, no para con otros ni para con Dios. Quiero que se haga esta pregunta. ¿Ha estado más concentrado últimamente en lo material que en lo espiritual? Si su respuesta es afirmativa, o si no lo es también, oremos. Señor Jesús, anhelo reflejar tu imagen con mayor claridad. Lo terrenal y lo material han tenido mucha influencia últimamente en mi vida. Enséñame hoy a darle prioridad a lo espiritual, porque tú me has dicho, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será solo añadidura. Eso no es lo más importante, eso será la añadidura. Limpia mi corazón de la codicia y la avaricia, y también de los pecados de la incredulidad y desconfianza en ti como mi proveedor. Amén. Uno tiene que pensar en las crisis, ¿a dónde estoy yendo primero que todo a buscar solución? Si estoy yendo a Dios o estoy yendo a las amistades, a los familiares, ¿a dónde estoy corriendo yo a buscar respuestas o ayuda? Y el segundo punto, el Evangelio nos saca del ensimismamiento, que es relacionado con el egoísmo, es pensar en mí, primero yo, segundo yo, sexto yo, cuarto yo, hasta que se estalló. Y eso nos lleva a sentir compasión por los demás. Cuando usted deja de mirar sus propias necesidades y mira las de los demás, se vuelve una persona generosa, compasiva y misericordiosa. Que si usted tiene necesidades, sale a la calle y se da cuenta que hay personas con más necesidades que usted. Usted tiene una casa donde llegar, hay muchos que no tienen donde llegar. Usted tiene una familia, hay gente que deambula de arriba abajo sin familia. Usted tuvo hoy la oportunidad de venir desayunado o hace ayuno, no sé, antes de venir a la iglesia, pero pudo venir ya desayunado. Hay personas a veces en las iglesias sentadas escuchando la palabra de Dios sin haber desayunado y sin saber qué van a ir a hacer de almuerzo. Y cuán importante es que yo al final, que yo les digo, no es un tintico ahí para que quite el frío, es para que tenga la oportunidad de hablar con alguien y mirarle a los ojos, y no sé si tiene confianza, ponerle una mano en el hombro y decirle, ¿cómo estás? Ah, bien, bien, gracias, bendecido. ¿Cómo estás? Si usted le hace esa pregunta 2 veces, ya sabe que no le está preguntando por preguntarle. Así como la gente, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Eso se vuelve cliché. Realmente usted sí está queriendo que Dios bendiga a esa persona, que Dios mantenga su paz sobre él. Los judíos se dicen Shalom. Y Shalom no es que no tengas problemas ni preocupaciones, no, esa palabra tiene un significado inmenso. Y por eso continuamente se repite Shalom, pero con entendimiento. Ahora que usted le diga a Dios, Dios te bendiga, es que usted pare y le diga, yo quiero que Dios supla tus necesidades, que quite preocupaciones si estás preocupado ahora, que Dios te ayude a crecer espiritualmente, que lo puedas conocer mucho mejor. Y eso se da si usted la segunda vez le pregunta, ¿cómo estás? Y yo lo he hecho, y en la segunda pregunta empiezan a brotar lágrimas, porque esta persona está interesada en saber cómo estoy. Y no quiere decir que usted le va a resolver los problemas, no, usted no es Dios, usted simplemente le va a escuchar, y esa persona quizás llega a la iglesia o lleva días cargado y no sabe con quién desahogarse. Y en la iglesia a veces pasamos por encima de las personas. Alguien, no sé si usted ha llegado un día a la iglesia con un deseo de que alguien le dé un abrazo, que no sea un hombre, si usted es casado,
que se lo dé otra dama. Y si es usted un hombre, que se lo dé otro hombre. No vaya a decir, ay Señor, que una hermana me dio un abrazo aquí bien bueno. No. Otro hombre que coja y te dé un abrazo y que usted sienta que es estimado, que es apreciado, porque esto es una familia. ¿Qué hace una familia cuando no se ve hace mucho tiempo? Si se ven de lejos, corren. No sé ustedes en los aeropuertos, ve los que no se veían después del COVID, correr, abrazarse, gritar, llorar, hasta caer al suelo de la emoción. Eso debería pasar en la iglesia. No que nos volvamos pues así tan yéndonos a los extremos, pero que realmente sí podamos a veces pararnos y decir, necesitas un abrazo, necesitas hablar, tener un tiempo para hablar, pero que no vengamos aquí, salgamos y no fuimos con las mismas cargas, con las mismas luchas, con los mismos desánimos. El término ensimismado, mire, cuando uno viene con su preocupación y pensando solo en sí mismo, dice, tiene varios sinónimos que quiero compartir: embebido, enfrascado, abstraído, recogido, absorto, embobado, pensativo. A veces se viene aquí a pensar otras cosas menos ni lo que se está cantando ni lo que se está predicando. Apreciados hermanos y amigos, cuando el arrepentimiento se vuelve en nosotros un estilo de vida, quitamos nuestro afecto hacia los falsos salvadores y hacia las fuentes de justicia fraudulentas y regresamos a Jesús como nuestra única esperanza. ¿Por qué nos dice el Señor? Y en la parábola, si usted la lee esta tarde en su casa, del mayordomo astuto, no sé si recuerda que a él le iban a despedir por mal mayordomo. Y empezó a decir, uy, ¿qué voy a hacer? No sé pedir, me da vergüenza, no sé hacer otra cosa que administrar los bienes de otro. Ay, ya sé qué voy a hacer. Voy a llamar a los que le deben a mi patrón. Y digo, ay, ¿usted cuánto le debe a mi patrón? 100 barriles de, ponga 80. ¿Usted cuánto le debe? 100 de esto, ponga 50. Usted se imagina los que le rebajaban a, uy, este muchacho sí sirve, este sí sabe cómo es. Y digo, ¿sabe por qué hacía eso? Para que me reciban después en la casa de alguno de ellos cuando yo ya no tenga donde, como yo pueda caer muerto. Y Jesús dice, usen las ganancias mundanas. ¿Para qué? Para que usted pueda después acceder a las moradas eternas. Use el dinero que Dios le da para bendecir a otros, pero no con ese propósito o ánimo de que después le sea retribuido lo que usted hace. No, usted está atesorando en el cielo. Por eso dice, si usted va a hacer un asado, no inviten a los que después le pueden invitar a otro asado, porque a veces empiezan a ver cuál asado queda mejor. No, invite a ese que pasa por ahí caminando y que es mirando esas vitrinas con comida y con ganas de comer y esperando a ver si el dueño le dice, ven, ¿cómo se pancito? Yo sé que no, a veces no se pueden hacer esas cosas, porque si no dicen, no, aquí lo tengo todos los días y le doy. Pero bueno, que sea una sola vez que usted le diga, tome, pero no, corre vaya, como hay gente que la espanta como si fuera un perro, eche vaya. Esta parábola de Lucas no es simplemente un comentario sobre el más allá, sino sobre la yuxtaposición de dos mundos en el más acá. Usted ve al rey con abundancia, símbolos de prosperidad, de bendición en su vestimenta, en comida abundante, contrastado con la descripción de Lázaro, una persona con hambre que está enfermo y en compañía de perros. Lo que se revela en el más allá no es más que la trama de lealtades desplegadas en el aquí y en el ahora. El pasaje nos habla sobre la idea del trueque típico del mensaje de Jesús sobre el dominio de Dios. No siempre todo tiene esa retribución que nosotros pensamos. Nos vamos a asombrar a ver personas en el cielo que no esperábamos ver. Y vamos a estar tal vez buscando unos que, ve, yo que pensaba que el hermanito, que iba a estar aquí, tal vez no. Y ya ahora les voy a decir
por qué o en qué me fundamento para eso. En esta parábola es Lázaro quien, mendigo, lisiado y enfermo, es acogido en el seno de Abraham, y no gracias a algún mérito propio, salvo el hecho de ser alguien necesitado, marginado y sufriente que siempre le fue fiel al Señor. Usted y yo conocemos el mandamiento: no matarás. ¿Cuándo se mata a alguien? Bíblicamente. Cuando se le da, no sé, con un arma blanca en el corazón, o se le con un revólver se le dispara en su cabeza. Hay muchas maneras de matar. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios, porque pensamos que un asesino es el que acaba con la vida de otros. Y hay formas de negar la vida a otros. Todos entendemos que matar implica una actividad que acarrea violencia, pero olvidamos que hay otras maneras de matar, sin recurso directo a medios que comúnmente asociamos con violencia. Una de estas maneras es la insensibilidad, la indiferencia ante las necesidades que están literalmente ante nuestras puertas. Si hemos sido creados como seres sociales, a imagen y semejanza del Dios Trino, negar nuestra atención, nuestros afectos y nuestros recursos ante el que los necesita también es una forma de matar. Esto hace de la vida una juxtaposición de dos mundos paralelos que apenas se tocan. Pero esto es una ilusión, pues estos dos mundos están intrínsecamente conectados en una danza diabólica. El compás para esta danza es la indiferencia ante el sufrimiento. Su ritmo es la ceguera ante la injusticia. Su coreografía es el egoísmo y la desidia. Si invertimos los valores en nuestra vida, como el hombre rico que apostó su vida en algo que no tenía futuro, es irónico cómo en el más allá este hombre pide misericordia, compasión y justicia, la que le negó a ese hombre que estaba sentado todos los días en la puerta de su casa. El hombre rico creyó en su propio mundo y se dejó llevar por su propio Dios, que la Biblia dice es Mamón. De la misma manera en que en nuestra época el mundo de las finanzas, aseguradoras y corporaciones crea su propio mundo, un mundo de ilusión sostenido por un falso evangelio que se alimenta de la ingenuidad y el trabajo de la mayoría. ¿No le han dicho por ahí, si usted invierte aquí, se le va a devolver el 100%? ¡Qué maravilla! Dice uno, ya mismo, ¿dónde? Ya voy por ella, ya la traigo. Y así nos han hecho creer que el diezmo es un trueque. Entre usted más dé, más va a recibir. Usted no ha visto que uno siembra un grano de maíz y crece una vara con muchas mazorcas y mazorcas con muchos granos, y entonces imagínese, entre usted más maíz, uy, es una chocolera. Así que le llaman chocolera. Imagina usted dando y dando en la iglesia, uy, entre más de más va a llegar. Eso es interés. Esto es pecaminoso. Si usted no da para bendecir la obra del Señor, sino para que a usted le lleguen más y más y más. Y a Dios no le interesa el dinero, le interesa el corazón, nuestro corazón. No nos dice si antes de ir al altar a dejar tu ofrenda, te recuerdas que tienes algo con alguien, ve y resuelve ese asunto. ¿Por qué? Porque no me interesa tu dinero, me interesa tu corazón. Dios, ¿para qué dinero? Y si lo necesitara, no nos lo pediría a nosotros, porque Él dice, yo soy el dueño del oro y la plata. Si necesito algo, no te lo tengo que pedir a ti. Yo necesito es que cuando tú das, aprendas a confiar más en mí. Te desapegues de eso que puede llegar a controlarte, a volverse en ti una obsesión, porque el corazón no se sacia. ¿Usted cree que un congresista de la República está satisfecho con lo que se da? Si él pudiera, diría, no, súbanme más, por favor, esto no me está rindiendo. Nunca se saciará los ojos de ver, los oídos de escuchar y el corazón de anhelar y anhelar, porque siempre, creo que aquí lo dijo en un discipulado,
uno de los hombres más ricos, en este momento no recuerdo su nombre, pero ya él muriendo en la clínica, le decían, ¿qué más quisieras hacer? Y él decía, quiero tener $1 más, $1 más. Y era un hombre multimillonario, decía, yo quiero $1 más. Y si usted ha escuchado al pastor Rick Warren, el que escribió Una vida con propósito, liderazgo con propósito, iglesia con propósito, y todos tenemos propósito. Bueno, su padre estaba también falleciendo, y él en el libro de Vida con Propósito narra cómo su padre, ya delirando de los medicamentos y no sé si murió de cáncer, Rick Warren escuchaba que él decía, uno más para Cristo. Había fundado 150 iglesias y en su delirio en la cama decía, uno más para Cristo. La parábola de Jesús nos pregunta, ¿cómo estamos invirtiendo en la vida, en nuestras vidas? El hombre rico no invirtió su vida en los mandamientos de Dios. ¿Por qué? A él le dijeron, cuando él pidió, por favor, Padre Abraham, envía a Lázaro para que mis hermanos no vengan aquí. Digo, tengo 5 hermanos. Empezó a acordarse de la familia. Ahora sí tuvo compasión, que ellos no vengan aquí. ¿Qué le dice Abraham? Allá tienen la ley y los profetas. Si hay gente en el infierno hoy, no es que así sea, por favor, no vaya y, ay, pastor, digo que en el infierno hay gente preguntando, no. Si hoy en el infierno hay personas clamando que sus familiares no vayan a ese lugar, si está Abraham ahí mismo respondiendo, dicen, allá tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento, allá tienen la palabra de Dios, que la escuchen. Pero ¿qué está diciendo el mundo de este libro? Basura, mitos, leyendas, emboban a la gente con esas historias, manipulan a la gente con esas cosas, y sí, tristemente está ocurriendo, gente manipulada y abusada espiritualmente con la misma palabra. Le sacan todos los bolsillos y lo envían vacío. El único que prospera es el que está en la cima de la pirámide. Y así ocurre con las pirámides en el mundo. El que prospera son los de arriba, y los de abajo siguen esperando y esperando a ver cuándo le van a dar su 100%. Por eso, porque este rico no vio la ley y los profetas, la esperanza que había en Cristo, que estaba a sus puertas en la forma de un Lázaro. La indiferencia ante la necesidad del prójimo será severamente castigada. Si quiere, acompáñeme ahí, o si no, escuche. Mateo capítulo 25. Habrá un momento, Dios nos describe que somos como las ovejas. ¿Sí has visto ese cuadro que hay ahí? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Oiga, Él conoce sus ovejas. Él sabe quién es realmente creyente. Y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. El Señor nos define como ovejas. Y empieza a investigar cómo es una oveja allá en su casa. ¿Qué tipo de animalito es la oveja? Porque Dios nos describe como ovejas. Y también hace una comparación con las cabras. Entonces, las ovejas se supone son los obedientes, las cabras los rebeldes. ¿Y en qué se basa esa rebeldía o esa comparación? Dice, entonces en el verso 34, Mateo 25, verso 34, entonces dirá el rey, y aquí ese rey con mayúscula es Jesucristo, porque a Él le ha sido dado todo poder, toda autoridad, todo dominio para juzgar al final de los siglos. A los que estén a su derecha les dirá, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia en el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ahí estará llamado Lázaro. Lázaro, venga, que usted también hace parte
de estos llamados. Porque tuve que, Jesús le dio hambre. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, vea, Jesús también le dio sed, y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Misericordia, todas obras de misericordia. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y a los otros se les reclama: tuve hambre, tuve sed, estuve sin alojamiento, sin ropa, estuve en la cárcel y ustedes nunca me visitaron o me vistieron y nunca me dieron algo de beber. Y será la misma pregunta: Señor, ¿pero cuándo? Si te hubiéramos visto, corríamos. Nosotros, ¿por qué nos definimos como cristianos o nos llamamos cristianos? Ese término cristiano viene del griego pequeños cristos. Somos pequeñas imágenes de Cristo y necesitamos reflejarlo. Y son las formas en que Dios permite que reflejemos su amor y su compasión por otros. Somos sus brazos, su voz, somos sus pies. Somos el cuerpo de Cristo. Para concluir, es claro que invertir significa dar la vida, servir al que nos interpela en su sufrimiento y abandono, de la misma manera en que Dios invirtió su propia vida en nosotros, a fin de que tengamos vida en abundancia. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, dejó su gloria, nació en un pesebre, dijo no tener dónde recostar su cabeza y vino para sufrir una muerte humillante y terminar colgado de una cruz. Te quiero preguntar: ¿has aceptado su perdón y su salvación? Si no lo has hecho ahora, queremos acercarte a ese Cristo, a ese Salvador, no para que vengas solo buscando beneficios en Él, sino que empieces a ver al Dios glorioso que se ha hecho hombre a través de su Hijo amado. Para terminar esta parábola que encierra la buena noticia de que el mundo de Dios es radicalmente diferente al mundo de injusticia y sufrimiento innecesario, termina con una seria advertencia. A la mala inversión en la vida, el permanecer en la insensibilidad y en la ceguera, le corresponderá la radical inversión o retribución que acontece en el dominio de Dios. Y hágase la última pregunta: ¿en qué está invirtiendo su vida en este momento? ¿Las decisiones que ha estado tomando glorifican a Dios y lo guían a sus propósitos? ¿O hacia dónde lo están llevando esas decisiones? Vamos a terminar orando. Puede cerrar sus ojos. Señor, si aquí hay personas que no te conocen verdaderamente, si no han participado de la salvación que tú has ofrecido en Cristo Jesús, el perdón y toda la obra, Señor, que tú estás llevando a cabo día a día, por favor te pido, Dios, que tengas compasión por esas personas y que en tu gracia y en tu bondad les atraigas hasta ti en esta mañana, Señor. Atráelos con lazos de amor y hazles ver su necesidad, su pecaminosidad, porque aquel que no se considera pecador cree que no necesita que Cristo le limpie sus pecados, porque cree que es buena persona, cree que es justa, cree que es piadosa en su propia manera de pensar y de verse a sí mismo. Pero, Señor, cambia esa distorsión. Tu palabra dice que no somos buenos, Señor, que en el corazón del hombre no hay sino envidia, rencor, orgullo, vanidad, codicia,
maldad, que el corazón es malvado, Señor. Hazles ver la necesidad, Señor, urgente de venir a arrodillarse a tus pies y clamar por misericordia y compasión antes de que sea demasiado tarde. Y antes de que escuchen esas palabras tan fuertes: tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y nunca fuiste a ver. Señor, gracias por aquellos que hoy llamas a tu reino, no solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias donde hoy hay multitudes congregándose, Señor, y viniendo a ti, reconociéndote como el único Señor y Salvador, reconociéndote como el Dios de dioses y el Señor de señores, como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, aquel que es luz de las naciones, que es la justicia de Dios. Y por los demás, Señor, que somos creyentes y que vivimos, Señor, siempre pidiéndote que nos ayudes, hoy oramos a ti. Padre, quiero ver la vida como tú la ves, como la ve tu Hijo Jesucristo. Necesito tener la mente de Cristo para que cambie mi percepción, mi enfoque, para que quite toda distorsión de lo que es verdaderamente la bendición del Señor. Dame percepción espiritual. Señor, deseo ver con tus ojos y sentir con tu corazón, Señor, a partir de hoy. Concédeme por medio de tu Espíritu una mente semejante a la de Cristo, compasiva, misericordiosa, no de juicio, no de menosprecio. Al contrario, Él fue menospreciado por compartir con pecadores y personas necesitadas y enfermas. Señor, quiero que la mente de Cristo, dígale ahí, que es viva, que es perseverante, que es humilde, que es pura, que es sensible y pacífica, la quiero para mí, Señor. Y dame la fuerza para seguir y hacer todo lo que tú quieres que yo siga y haga. También, Señor, Dios Todopoderoso, me has dado el llamamiento a seguir tus pisadas, al vivir con un objetivo que refleje tu propósito para la vida y mi servicio a ti. Otórgame sabiduría para conocer tus propósitos para mi vida y mi responsabilidad con tu iglesia, y luego obra por medio de mí para alcanzarlos con tu poder. Señor, y que nos demos cuenta que el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de los demás. Estamos llamados a alcanzar a los perdidos, a los que ahora deambulan en el mundo con depresión, que abundan en el mundo, Señor, con algún problema en sus corazones, con adicciones, con cantidades de situaciones, Señor, y que necesitan quien les hable de ti y vuelvan a tener la esperanza, la tranquilidad que solo tú puedes darnos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta mañana a ti, oh Dios glorioso.